El caso Melody no es una polémica. Es un escándalo. Lo que está pasando con Melody y su paso por Eurovisión 2025 ha cruzado ya todas las líneas de lo permisible. No hablamos de una simple controversia artística, ni de un desencuentro puntual con RTVE. Estamos hablando de humillación pública, de manipulación contractual, de represalias institucionales, de presiones silenciosas y, lo más grave, de un intento de silenciar a una artista que se atrevió a no seguir el guión impuesto. Melody, la artista independiente, la voz que conquistó a Latinoamérica, hoy está pagando un precio altísimo por haber confiado en el Benidorm Fest. Lo que parecía su gran regreso a España, su oportunidad de volver a brillar en casa, se ha convertido en una pesadilla. Porque detrás de los focos, del escenario y de la bandera, había un contrato asfixiante, una maquinaria mediática despiadada y una cadena pública al servicio de intereses que poco tienen que ver con la música. Desde hace semanas, su entorno más cercano ha confesado que la artista andaluza vive en un estado de absoluta frustración. Melody no eligió a sus bailarines. No eligió la versión final de su canción. No eligió ni siquiera cómo quería presentarse al mundo en el escenario de Eurovisión. Todo se le impuso. Todo se le dictó. Todo se le arrebató. Y ahora, encima, quieren sancionarla. Sí, han leído bien. Se está hablando de una posible sanción económica contra Melody por presunto incumplimiento contractual. Porque, según Radio Televisión Española, no ha colaborado con la suficiente lealtad y empeño en los actos posteriores al festival. ¿Pero qué tipo de lealtad puede exigir una organización que ha destrozado la carrera eurovisiva de una cantante? ¿Qué tipo de empeño puede mostrar alguien que ha sido utilizada como marioneta, para después ser abandonada mediáticamente al borde del ridículo? La artista ya ha confesado que, de haber sabido lo que venía, ojalá no hubiera ganado nunca el Benidorm Fest. Una frase demoledora. Una sentencia que lo dice todo. Melody no solo se siente traicionada, se siente usada, pisoteada, expulsada del relato oficial por no comulgar con la narrativa de RTVE. Y no solo hablamos de televisión pública. Hablamos de una cadena que, mientras exige compromiso absoluto a una artista, permite que en sus propios programas se mofen de ella. El ejemplo más claro, La Resistencia. Broncano, en una de las intervenciones más lamentables de su carrera, se permitió el lujo de hacer bromas sobre el estado emocional de Melody, insinuando que estaba tapadita en el sofá de su casa. ¿Así trata la televisión pública a su representante en Eurovisión? ¿Así premian el esfuerzo, la entrega y la profesionalidad? Y no es solo Broncano. Otros presentadores y colaboradores de RTV se han sumado al linchamiento sutil, al desprecio disfrazado de ironía, a la mofa convertida en entretenimiento. Kiko Matamoros, una figura pública con deudas conocidas con Hacienda, ha osado decir que Melody debería estar agradecida. ¿Agradecida de qué? ¿De que le destrocen la imagen en su país? ¿De que le arranquen el control sobre su propia carrera? ¿De que le impongan un silencio forzoso mientras otros se lucran con su nombre? La doble vara de medir es escandalosa. Porque mientras se amenaza a Melody con sanciones por hablar, nadie en RTV ha sido sancionado por las declaraciones políticas vertidas en Eurovisión. Nadie ha pagado por los comentarios pro-Palestina en pleno directo, ni por el uso político del certamen que se supone apolítico. La misma cadena que se escandaliza porque Melody habla con otro medio, fue incapaz de frenar a sus propios comentaristas de mezclar política con cultura. Pero claro, a Melody sí le exigen lealtad. A Melody sí la vigilan. A Melody sí la callan. Y la familia, por supuesto, ya no puede más. Su padre, resignado, con una mirada que lo dice todo, aparece en televisión defendiendo lo indefendible mientras su gesto revela la verdad. Están solos. Están dolidos. Están agotados. La tía abuela ha dicho abiertamente lo que muchos piensan, que Eurovisión fue una estafa, que el ganador fue un mamarracho, que Melody fue traicionada por quienes debían protegerla. Y mientras tanto, las tías cantando en programas de corazón como si eso ayudara. Como si eso no fuera otra forma de exposición forzada. La realidad es clara, Melody no rompió el contrato. El contrato la rompió a ella. Porque ese documento firmado con RTV no era un acuerdo de colaboración, era una sentencia de silencio. Le exigían disponibilidad gratuita hasta finales de 2025. Le exigían exclusividad.
Le exigían entrega total. Pero, ¿quién respeta a Melody? ¿Quién la protege? ¿Quién la defiende? RTV ha incumplido la promesa de cuidar a su representante. Le prometieron proyección, apoyo, respeto. Y le han devuelto censura, burlas y abandono. Han hecho todo lo que una televisión pública no debería hacer: usar a una artista como carne de contenido, luego olvidarla cuando deja de servir. Y Melody, por ahora, guarda silencio. Pero no por miedo, por estrategia. Está esperando el momento. Está asesorada. Está organizando su verdad. Y cuando hable, porque hablará, habrá consecuencias. Porque lo que ha vivido no ha sido un error puntual. Ha sido un ejemplo del maltrato institucional, de la hipocresía mediática y del poder absoluto que ejerce RTV sobre los artistas que caen en su red. Melody no está enfadada. Está herida. Está decepcionada. Y España entera lo ve. Este no es el final de su carrera. Es el principio de una denuncia que irá mucho más allá de un contrato. Porque si RTV quiere abrir una guerra judicial contra una mujer que lo ha dado todo y solo ha recibido desprecio, que se preparen. Porque no van a enfrentarse solo a una cantante. Se van a enfrentar al país que la vio crecer, a los fans que creen en ella y a todos los que están hartos de ver cómo la televisión pública es utilizada como arma política y trituradora de talentos. Esto no es una polémica más. Es el inicio de un terremoto. Y cuando Melody hable, va a temblar todo. La verdad detrás del escenario. Melody no ha roto su silencio aún, pero cada gesto, cada ausencia, cada declaración de su entorno, habla por ella. Porque lo que ocurrió no comenzó en la final de Eurovisión. Esto venía cocinándose desde semanas antes, desde que ganó el Benidorm Fest, desde el mismo momento en que aceptó representar a España en un sistema que, ahora lo sabe, no está diseñado para proteger al artista, sino para devorarlo. El maltrato no empezó en Malmö. Empezó en Madrid. La artista andaluza se encontró desde el principio con un control total sobre su actuación, su equipo y hasta su imagen pública. No pudo escoger bailarines. No pudo definir la versión final de su canción. No pudo tomar decisiones artísticas elementales. Todo se le impuso. Y todo, además, envuelto en una narrativa de colaboración que en realidad escondía una agenda: instrumentalizar su figura para cumplir con las formas mientras otros decidían por ella. Y cuando se atrevió a discrepar, cuando mostró señales de incomodidad, la maquinaria se puso en marcha. Primero vinieron los silencios incómodos. Luego, las miradas raras. Después, los desplantes. Finalmente, la burla pública. El caso Melody es el ejemplo perfecto de cómo una artista puede pasar de ser símbolo nacional a convertirse en objetivo de desprecio en tiempo récord. RTV, en lugar de blindarla, la expuso. En lugar de protegerla, la utilizó. Y cuando ya no servía para el relato oficial, simplemente la dejaron caer. El resultado: una artista vapuleada en redes. Una reputación tocada por rumores. Una madre, un padre, una familia entera atrapada en un circo mediático que no pidieron. Y mientras tanto, la cadena pública guarda silencio o, peor aún, filtra mensajes que insinúan incumplimiento por parte de Melody. ¿Incumplimiento? Vamos a hablar claro. El artículo 3 del contrato firmado por Melody establece que debe participar con lealtad y empeño en cualquier acto o programa de RTV hasta finales de 2025. ¿Pero qué tipo de lealtad esperan de alguien que ha sido traicionada por esa misma institución? ¿Es lealtad acudir a programas donde se la va a ridiculizar? ¿Es empeño participar en actos donde ni siquiera puede hablar con libertad sobre su experiencia? ¿Dónde estaba el empeño de RTV cuando Broncano se mofaba de ella en La Resistencia? Porque vamos a decirlo alto, lo de Broncano no fue una broma. Fue una humillación. Media España vio cómo el presentador hacía chistes de mal gusto sobre su ausencia. La describió como una persona tapada en el sofá, como si se tratara de una diva caprichosa que no quiso asistir al programa. Pero la realidad, según el entorno de Melody, es bien distinta. No asistió porque ya no se fía. No se fía de la cadena, ni de sus formatos, ni de sus intenciones. Y hace bien. Porque si algo ha demostrado este proceso es que RTV ya no representa al arte ni a la música. Representa al aparato. Representa al silencio impuesto. Representa al sistema que castiga al que piensa diferente. Y mientras tanto,
La familia de Melody intenta sostenerse. Pero también se desmorona. Su padre, entrevistado a las puertas de un programa, apenas podía mantener la compostura. Respondía con educación, pero su rostro lo decía todo: cansancio, decepción, impotencia. Su tía abuela, con una mezcla de ingenuidad y rabia, llamó mamarracho al ganador de Eurovisión. Y aunque esas palabras puedan parecer excesivas, reflejan una verdad dolorosa. Para la familia de Melody, esto no ha sido una experiencia musical. Ha sido una pesadilla institucional. Y mientras ellos intentan hablar, aunque sea con respeto, aunque sea con contención, los programas de RTV siguen lanzando dardos. Se habla de sanción. Se insinúa incumplimiento. Se filtran artículos de contratos para preparar el terreno del castigo. Pero RTV no ha contado con algo: el país ya no se traga las versiones oficiales. Porque Melody no está sola. La gente lo ve. El público que la apoyó en el Benidorm Fest sigue con ella. Las redes sociales arden cada vez que alguien osa ridiculizarla. Y cada vez son más los que se preguntan: ¿qué está pasando realmente detrás del escenario? Porque lo de Melody no es un caso aislado. Es un síntoma. Un síntoma de cómo la cadena pública, que debería ser garante de pluralidad y respeto, se ha convertido en un engranaje más de una maquinaria política que premia a los obedientes y castiga a los que se salen del guión. ¿Cómo puede ser que una artista que ha representado a España en el mayor certamen musical del continente esté siendo investigada por dar una entrevista a un medio que no es RTV? ¿Cómo puede ser que se considere traición el simple hecho de hablar? ¿Y cómo puede ser que la única respuesta institucional que haya recibido sea una amenaza de sanción mientras se le cierran puertas, se le lanzan indirectas y se le intenta arrinconar? España no es tonta. Y Melody tampoco. Por eso está callando. Porque sabe lo que hay en juego. Porque cualquier palabra suya será usada en su contra. Porque hay contratos, cláusulas, intereses. Pero cuando hable, y lo hará, no solo contará su versión. Contará lo que no quieren que se sepa. Y eso, en una cadena pública, en pleno 2025, debería encender todas las alarmas. Esto no es música. Esto no es televisión. Esto es una purga en directo. RTV, contratos, y la máquina del silencio. La maquinaria está en marcha. No para proteger. No para defender. Sino para castigar. Melody cometió el pecado imperdonable: cuestionar. Mostrar incomodidad. No seguir el guión. Y en ese preciso instante, dejó de ser la estrella de la que RTV se enorgullecía para convertirse en un problema a gestionar. Porque lo que hay detrás no es solo una disputa entre una artista y la cadena pública. Es el reflejo de una estructura que no permite grietas. Que no tolera disidencias. Que no acepta que alguien diga: esto no me representa. Y como no pueden desmentir lo evidente, han optado por la vía habitual: el castigo silencioso. Todo comienza con un contrato. Un documento redactado, no para fomentar la colaboración artística, sino para blindar a la cadena. Artículo 3. El artista se compromete a colaborar con lealtad y máximo empeño, de forma gratuita, con cualquier actividad o programa que RTV le requiera hasta finales de 2025. Lealtad. Gratuita. Disponibilidad total. Y mientras tanto, silencio. ¿Quién redacta un contrato así? ¿Quién firma un acuerdo donde una artista renuncia a todo control sobre su imagen y su palabra durante más de un año? La respuesta es clara: un sistema que no busca representar a los artistas, sino utilizarlos. Y lo más irónico, mientras RTV se aferra a este contrato para insinuar sanciones contra Melody, olvida, o más bien oculta, que fue la propia cadena quien incumplió primero. Porque ese acuerdo también implicaba respeto. También implicaba apoyo institucional. También implicaba un compromiso de defensa ante ataques externos. Y sin embargo, ¿qué hizo RTV cuando los comentaristas políticos de Eurovisión se saltaron la supuesta neutralidad? ¿Qué hizo cuando usaron el certamen como tribuna para lanzar mensajes en clave geopolítica? ¿Qué hizo cuando el presentador estrella de la casa ridiculizó a Melody en La Resistencia? Nada. No hicieron nada. O peor aún, lo permitieron. Lo promovieron. Y ahora, cuando la artista decide hablar con otro medio, un gesto legítimo, casi defensivo, es ella la que debe rendir cuentas. Pero eso no es lo más grave.
Lo más grave es que toda esta estrategia de desprestigio se está llevando a cabo con dinero público. Porque cada euro que se gasta en proteger esta versión oficial, en blindar ese contrato, en emitir programas donde se mofan de la artista, sale de los bolsillos de los ciudadanos. Y lo que están comprando con ese dinero no es cultura. Es silencio. Es censura. Es castigo. ¿Dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la independencia? ¿Dónde está el servicio público? Lo que RTV está haciendo con Melody es un mensaje a todo artista que venga detrás. Si no obedeces, te borramos. Si hablas fuera del guión, te perseguimos. Si no eres funcional al relato, no existes. Pero Melody existe. Y sigue siendo un símbolo. Porque a pesar del acoso, del abandono, de las amenazas veladas, no ha roto su integridad. No ha lanzado ataques. No ha emitido comunicados incendiarios. No ha jugado a victimizarse. Está esperando, observando, y probablemente preparando su respuesta con un equipo legal que ya sabe perfectamente que aquí no se juega solo la imagen de una cantante, sino los límites del poder institucional sobre los individuos. Y mientras tanto, la familia aguanta. ¿Cómo puede? El padre de Melody, con una educación que contrasta con el tono hostil de quienes la critican, intentó suavizar la situación en público. Dijo que están contentos, que Melody está tranquila, pero la expresión en su rostro, la tensión en su gesto, la incomodidad de cada palabra, decían otra cosa. La tía abuela, mucho más directa, disparó sin filtros, la ganadora de Eurovisión era un mamarracho. Una expresión que provocó carcajadas en algunos platós, pero que, en el fondo, encierra una rabia genuina. La rabia de una familia que siente que han usado a su hija como pantalla, y luego la han arrojado a la jauría mediática. Y RTV sigue callando. Porque no pueden desmentir lo evidente. Porque saben que el contrato no aguanta una revisión ética. Porque saben que la opinión pública ya no está con ellos. Y mientras tanto, programas como Tardear o Vamos a Ver se llenan de colaboradores que, sin tener acceso a los detalles internos, opinan, dictan sentencia, y alimentan el relato de que Melody está enfadadilla, desubicada, o desagradecida. Pero la verdad está saliendo. Y saldrá más. Se está filtrando que RTV no sabe nada de Melody desde Eurovisión. Que no ha respondido a comunicaciones. Que no ha confirmado presencias. Y ese silencio, esa ausencia, esa pausa, no es desinterés. Es preparación. Es estrategia. Porque cuando Melody decida hablar, no lo hará en cualquier plató. Lo hará con papeles. Con fechas. Con pruebas. Y ahí ya no bastará con ironías. Ni con contratos redactados en despachos oscuros. Ahí se hablará de responsabilidad. De ética. De cómo una cadena pública ha utilizado su poder para hundir a una artista por el simple hecho de no ceder. La pregunta es, ¿cuántos más han pasado por lo mismo? ¿Cuántas Melodies se han callado antes? ¿Cuántos artistas han sido manipulados, condicionados y silenciados por esta estructura? Este no es un caso aislado. Es una advertencia. Y lo que está por venir será la verdadera prueba de si RTV está al servicio del arte o al servicio de sus propios intereses. En la próxima parte, la más explosiva, hablaremos de la fractura institucional, del impacto político y de cómo lo de Melody podría convertirse en el principio del fin para un sistema que lleva años blindándose en la oscuridad. El caso Melody y el principio del fin de la impunidad cultural. España ha despertado. Lo que comenzó como una polémica eurovisiva ha terminado desnudando el funcionamiento interno de un aparato mediático público que lleva demasiado tiempo operando sin rendir cuentas. Y la pregunta ya no es si Melody hablará. La pregunta es, ¿qué pasará cuando lo haga? Porque el caso Melody ya ha superado la barrera del entretenimiento. Esto no va solo de una cantante maltratada. Esto va de cómo la televisión pública española, financiada con el dinero de todos, gestiona su poder para premiar la obediencia y castigar la autonomía. Y por primera vez, una figura con proyección, apoyo popular y voz internacional, ha sido capaz de resistirse al guión. Lo de Melody ha expuesto un ecosistema podrido donde el artista solo tiene valor mientras es útil. Después, se le borra. Pero RTV ha cometido un error fatal: pensar que su silencio es debilidad. Pensar que su ausencia mediática se debe a miedo o improvisación.
Pensar que pueden ponerle una sanción para cerrar el caso como si fuera un trámite administrativo. La realidad es mucho más incómoda. Melody se está preparando. Y no solo con comunicadores, con abogados, con pruebas, con apoyo internacional. Porque no lo olvidemos, Melody no es una figura local. Tiene años de carrera en América Latina, ha trabajado en la industria fuera de España y sabe perfectamente lo que es un contrato abusivo, lo que es una estructura opaca y lo que significa enfrentarse a un sistema hostil. Y cuando hable, no será solo para limpiar su imagen. Será para contar lo que muchos otros han callado. La cara oculta del Benidorm Fest. Las imposiciones artísticas disfrazadas de colaboración. La manipulación emocional a través de promesas vacías. La presión psicológica a través de cláusulas imposibles. El chantaje institucional encubierto en lenguaje jurídico. Porque RTV no le ofreció una oportunidad. Le tendió una trampa. Y lo que Melody firmó no fue un contrato. Fue una mordaza con aplausos. Ahora que la artista ha decidido no seguir prestando su imagen para el relato oficial, la máquina se ha girado contra ella. Las mofas en la resistencia no son espontáneas. Los comentarios en Tardear no son ingenuos. Las filtraciones sobre el contrato no son accidentales. Todo forma parte de una misma estrategia: aislarla, desacreditarla, desactivarla. Pero no les está funcionando. Porque el público no es idiota. Y la gente ha visto el cambio de narrativa. Ha visto cómo, de un día para otro, Melody pasó de ser la estrella que nos representa a ser la problemática que no quiere colaborar. Esa contradicción no se sostiene. Y mientras RTV se enreda en su propia tela de excusas, los medios privados ya están preparando terreno para ofrecerle espacio. No sería extraño verla próximamente en El Hormiguero, en Lo de Évole, en Planeta Calleja o en cualquier formato que le garantice dos cosas: libertad y respeto. Y cuando eso ocurra, cuando Melody cuente su historia con pelos y señales, con documentos y fechas, la presión ya no será solo mediática. Será institucional. Porque si se demuestra que RTV utilizó cláusulas para limitar su libertad de expresión, si se expone que le impusieron decisiones creativas sin su consentimiento, si queda claro que hubo represalias por hablar con otros medios, entonces habrá que rendir cuentas. Y no hablamos solo de despachos internos. Hablamos de comparecencias, de exigencias desde el Congreso, de preguntas parlamentarias sobre cómo se gestionan los recursos públicos, de una revisión urgente del papel que juega RTV como organismo al servicio de la ciudadanía, y no de sus propios intereses corporativos o ideológicos. Porque esto no es una crisis artística. Es una crisis institucional. Melody ha destapado, sin quererlo, la cara más oscura de la gestión cultural pública en España. Una en la que se firman contratos para controlar personas. Una en la que se mide el talento por la obediencia. Una en la que se protege a los afines y se sepulta a los que se atreven a dudar. Pero esa etapa se está acabando. Porque ahora hay ojos mirando. Y ya no se puede tapar. El daño que han intentado hacerle a Melody está hecho. Pero no ha sido suficiente para borrarla. Al contrario, ha multiplicado su visibilidad. Ha humanizado su figura. Y ha puesto en cuestión todo un sistema de representación cultural que lleva años operando con total impunidad. Y mientras RTV improvisa comunicados, estudia sanciones y filtra contratos, en los pasillos de otras cadenas ya se habla de ella como la próxima gran entrevista. Porque lo que Melody tiene entre manos no es una pataleta de artista. Es un testimonio que puede cambiar las reglas del juego. Y cuando lo suelte, cuando se siente frente a una cámara y diga: esto fue lo que me hicieron, el escándalo será imparable. Y esta vez no bastará con pedir disculpas. No bastará con echar a un directivo. No bastará con cambiar el enfoque del Benidorm Fest. Porque lo que Melody ha destapado es una estructura. Y las estructuras no se maquillan. Se desmontan. Y así terminará esta historia, no con la caída de una cantante, sino con el principio del fin de un modelo basado en el control, el miedo y el silencio. Melody no se ha retirado. Se ha posicionado. Y ahora todo un país está esperando para escuchar lo que tiene que decir. Porque la música, cuando es verdad, no necesita permiso para sonar. Y esta vez, cuando suene, será imposible bajarle el volumen.